¿El audio? Sí, le ponemos los micros. Sí, por favor, sí. Sí. A ver, permítanme. Mabel. Micro por ahí. ¿Alguien más? Sí. Sí. No te preocupes. Espérate. Pero ahí está. Ahí está. Sí, que no me lo has cerrado. Ya, sí. No, puedes poner este de aquí y sacar el de RTP. Gracias. Pero es que Están lejos los micros. él está por ahí. Le estás poniendo el micro por acá. ¿Esto? Todos los micros tienen que apuntar hacia él. O si el candidato se pone más al centro. ¿Está bien? Sí. A ver, por favor, que hable para probar, por favor. ¿Podría hablar un ratito para ver si se escuchan? Buenas tardes. Sí. Iris. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al podcast, bienvenidos a la gente de nuestro... Bueno, arregle Iris y luego arrojar. Muy bien. Buenas tardes, queridos compatriotas. Buenas tardes, amigos de la prensa. Con las disculpas por no ser puntual, pero la culpa la tiene el tráfico que padecen todos los días nuestros compatriotas de Lima y que por los gobiernos de la corrupción hasta el día no hay solución. Aquí estamos cumpliendo nuestro deber con la patria, cumpliendo nuestro compromiso de luchar hasta quemar el último cartucho. Tenemos el deber de hacer respetar la voluntad popular que el pasado 12 y 13 de abril ha sido vulnerada. Un grupo de no más de 30 personas actuando como organización criminal nos han robado la voluntad popular. Nos han robado a todos los peruanos. Claro que nos han robado respaldos, votos al Frente Esperanza. Pero ese no es un tema partidario. El respeto a la voluntad popular es un deber democrático. Es una causa nacional que todo demócrata debe defender. A nosotros
no se nos compra. Tampoco vale con nosotros, los de la escoba, las amenazas directas contra nuestra vida, de nuestras familias, o pretender silenciarnos. Nosotros nunca formaremos parte de ningún pacto mafioso, ni tampoco llegaremos a negociaciones oscuras para luego de denunciar fraude terminar sometiéndonos a la K, a la señora K, la primera beneficiaria del fraude. Por eso estamos aquí, para decirles que lamentablemente esta historia de la corrupción en el Perú, que tiene un tratado hecho por el historiador Alfonso Quirós, cada día sigue escribiendo páginas. Llegamos al extremo en el último quinquenio, donde producto de un pacto mafioso donde no hay derechas ni izquierdas, todos se ponen de acuerdo para finalmente robar al Perú y para tener garantizada la impunidad de esa corrupción. Hoy mismo siguen avalando nuevos negociados al fin de este régimen. La compra de esos aviones F-16 sin ninguna transparencia por 3.500 millones de dólares. O lo que hasta ahora quieren perpetrar bajo el nombre de reperfilamiento de la deuda de Petroperú, un negociado donde hay 2.000 millones o más en juego, que ya explicaremos con detalle. Llegaron al extremo en este quinquenio de aprobar leyes pro crimen, de dar impunidad a asesinos con leyes de amnistía, con leyes de impunidad. Y allí, repito, no hay izquierdas y derechas. Ahí estaban los de Keiko Fujimori, con los de Sánchez, con los de Cerrón, con los de Acuña, con todos esos, Renovación, con todos mezclados. Consta, y todo el país lo sabe, cómo es que Keiko Fujimori, que hoy día denosta contra Roberto Sánchez, le dio sus votos para que Sánchez no sea suspendido e inhabilitado. Y por eso es que hoy día puede ser candidato. ¿No les llama la atención? Pues bien, para los corruptos que son capaces de haber llegado a esos extremos en los últimos 5 años con total impunidad, el objetivo es perpetuarse en el poder. Y para ello montan un nuevo pacto mafioso, la repartija del poder. Y para ello cometen fraude. El fraude electoral es parte de la historia del Perú, y más del Perú reciente. Ha llegado a extremos en donde, como hoy sucede, en donde el crimen organizado, la extorsión, ya han logrado normalizarla, y es parte de un costo más de las empresas. Ya les pagan a los extorsionadores personalmente, porque saben que el gobierno, el Estado no hace nada, porque saben que la policía está metida encubriendo la delincuencia, porque saben que para resguardar las vidas no les queda otra que someterse, que hoy día ya es algo normal, la extorsión y el crimen organizado. Aquí en Perú, si tú caminas por la calle, en cualquier parte, y preguntas, ¿crees que ha habido fraude? Muchos te dicen, sí. Y acto seguido agrega, pero siempre hay fraude.
siempre hay fraude en el Perú. Y entonces, si vemos la historia reciente, el año 95, cuando fundaron la OMPE, producto de la nueva constitución del 93 que había dado Fujimori, en donde dividió al Jurado Nacional de Elecciones en 3 cabezas, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Lo hizo Fujimori con Montesinos porque eran conscientes que no podían controlar inmediatamente al Jurado Nacional de Elecciones, pero sí podían controlar a la OMPE, a la nueva OMPE. Y entonces nombraron a Portillo Campbell, el del papelito manda, y junto con él al cerebro del fraude, José Cabaza Roncaya. Algunos que peinan canas y conocen un poco de la historia política del Perú sabrán que ese personaje no es ajeno a la historia del fraude. Y entonces el año 95, con la OMPE recién fundada, ¿qué hicieron? Fraude para el referéndum de aprobación de la Constitución. El no, en donde los de la escoba trabajamos y viajamos por todo el país junto con otros demócratas. Recuerdo a Henry Piz, a Lourdes Flores, a Barba Caballero, a Roger Cáceres, y en todo el Perú había respaldo. El no ganó, inclusive en las primeras proyecciones y resultados, el no estaba primero. Cortaron las transmisiones y al día siguiente apareció ganando el sí por esta Constitución. Por eso decimos que esta Constitución tiene en sí misma una causal de nulidad. Pero ahí empezó el fraude reciente. ¿Quién era la primera dama de la corrupción? Keiko Fujimori. O sea, ella sabe de fraudes desde hace más de 30 años. ¿Y luego qué vino? El gran fraude del 2000, cuando, para perpetuarse en el poder siguiendo el Plan Verde por 25 años, donde contemplaban inclusive asesinar a un periodista como César Hildebrand, luego de haber ejecutado el Grupo Colina asesinatos en Barrios Altos a los 9 estudiantes de la Cantuta y un profesor universitario, luego que efectivamente se eliminaba a los opositores. El año 2000 dieron la ley de interpretación auténtica porque tenían que quedarse en el poder, ya les faltaban el respeto. El narcotraficante Demetrio Chávez Peña-Herrera, alias Vaticano, había revelado en una audiencia pública que pagaba $50.000 a Montesinos por cada avioneta que salía cargada de droga. Ya se había descubierto los ingresos millonarios de Montesinos. Ya se había descubierto cómo es que el régimen de Fujimori, con la primera dama, Keiko Fujimori, ¿no?, compraba armas en Jordania para, triangulando, dárselas a los narcoterroristas de la FARC a cambio de cocaína. Ya se había denunciado, nosotros habíamos denunciado los negociados de la compra de aviones rusos sobrevaluados en pleno conflicto con el Ecuador. En suma, ya les faltaba el respeto, por eso tenían que aplicar el Plan Verde y dieron la ley de interpretación auténtica, y aún así iban a perder en la reelección del año 2000. ¿Y qué hicieron? Un nuevo fraude, con Keiko Fujimori de primera dama de la corrupción, ya grandecita estaba, ya experta era. Ese fraude se aplicó el año 95, lo volvían a aplicar ahora. ¿Con qué OMPE? Con la OMPE
donde continuaban los mismos y por supuesto el cerebro de los fraudes, José Cavazza Roncaya.